todos, buenos días. Hoy, hoy vamos a abordar, ojalá el tiempo nos lo permita, vamos a abordar un nuevo capítulo de la patología forense, tal vez por orden de importancia, por orden de frecuencia en nuestro medio, y corresponde a las muertes ocasionadas con elementos punzantes. Bien, entonces, como en ocasiones anteriores, me voy a apoyar en una presentación como para ilustrar y que nos quede más entendible el tema. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces hablaremos de las heridas ocasionadas por elementos cortopunzantes. Yo prefiero utilizar ese concepto de elemento cortopunzante y no tanto de la expresión común, coloquial de heridas por arma blanca. La expresión arma blanca viene de tiempo pues muy atrás y hace referencia pues al color de la hoja de estos elementos. Pues realmente son plateados en la mayoría, pero la gente hizo la similitud con arma blanca y la repetición de un acto genera un hábito, y el hecho de ser utilizado indiscriminadamente se ha venido popularizando y se acepta como heridas por arma blanca, pero realmente no es lo mejor en un ambiente pues académico y forense hablar de heridas por arma blanca. Yo preferiría utilizar la expresión, insisto, heridas con elementos cortopunzantes, aunque no todos son cortopunzantes. Bien, entonces, ¿cuáles serían los objetivos generales en el evento de hacer una autopsia de una persona fallecida con este tipo de elementos? Primero, y de perogrullo, consistiría en establecer de qué se murió, cuál fue la causa de la muerte, con lo que hemos ya manejado, las expresiones de mecanismo, de causa y de manera de muerte. Generalmente las muertes con este tipo de elemento, pues la causa usual es el shock hemorrágico o el shock hipovolémico, aunque no siempre puede suceder. La manera de muerte generalmente es violenta, homicidio, aunque, insisto, tampoco es el común. Pueden presentarse situaciones accidentales rarísimas, o también pueden presentarse maneras de muerte, suicidios. Aunque, insisto, en términos generales, la manera de muerte es la lesión que ocasiona este tipo de elementos en los órganos internos. El mecanismo o causa inmediata de muerte sería el shock hemorrágico. Y la manera de muerte, en términos generales, también son los homicidios. Un tercer objetivo general de la práctica de estas autopsias con este tipo de elementos consistirían en colaborar en establecer, en esclarecer cuáles fueron las circunstancias que rodearon ese evento muerte. Tal vez con la lectura de lo que contenido en el acta de inspección de cadáver, lo mismo que con los hallazgos de la autopsia, nosotros podemos orientar sobre cuál fue las circunstancias que rodearon a la muerte. Y por último, un cuarto objetivo general es también contribuir en establecer el proceso de identificación de los cadáveres. Son circunstancias muy groseras que son comunes a las otras situaciones que hemos abordado, por ejemplo, con las heridas con proyectiles de arma de fuego. Estas podrían ser también igual objetivos generales. Pero realmente lo que nos interesa en este encuentro, en la clase del día de hoy, es conocer cuáles son los objetivos específicos de las personas que fallecen con
las armas blancas. Y hemos encontrado pues, que son 4 los objetivos específicos de este tipo de necropsias. El primero, pues, contribuir a determinar cuál fue el arma homicida. Segundo, establecer si existe algún patrón de lesión específico en el hallazgo que ustedes van a hacer en las necropsias. Un tercer objetivo específico es establecer si las lesiones fueron ocasionadas cuando el sujeto estaba vivo o, común en nuestro medio en Colombia, establecer si las lesiones fueron ocasionadas después de que la persona estaba fallecida, por ejemplo, en los casos de desmembramientos, de decapitaciones, que estas lesiones pueden ocasionarse después de que la persona ha fallecido. Y un cuarto objetivo específico es conocer si hubo más de un arma agresora, que también con las características de clase que descubramos en el procedimiento de necropsia lo podríamos encontrar. Entonces empecemos el abordaje de cada uno de estos objetivos específicos. El primero, insisto, es contribuir a determinar el tipo de arma. Y partimos de un hecho complejo, y es que un elemento cualquiera puede ocasionar varias clases de lesiones. Lo interesante es conocer cuál es el mecanismo de acción. Inicio con un ejemplo. Pensemos en un cuchillo. Depende cómo yo use ese cuchillo, me va a dar las características de las heridas ocasionadas. Si el cuchillo yo lo desplazo por la parte cortante, a través o por encima de la superficie de la piel, pues me va a dar heridas como muy largas, poco profundas. Por el contrario, si yo utilizo el cuchillo por la punta y lo introduzco, pues me va a dar un tipo de herida diferente. Partimos entonces de ese hecho cierto, que un elemento cualquiera puede ocasionar varios tipos de lesiones, dependiendo de cómo sea utilizado. De ahí, y no me canso de insistir, nosotros como peritos no podemos emitir juicios de responsabilidad, juicios de valor, que muchas veces en las historias clínicas nosotros los escribimos. Escribimos paciente que ingresa por herida con cuchillo o paciente que ingresa por herida con botella. Eso no podemos nosotros hacerlo, porque si nosotros emitimos el nombre del elemento, estamos dando un juicio de valor y los peritos, los médicos, no podemos dar ese tipo de conceptos. Pero sí, sin dar el nombre del elemento, podemos dar las características únicas encontradas en esa herida. Ejemplo, si yo en la herida encuentro 2 ángulos puntudos, o encuentro un ángulo puntudo y uno romo, o 2 ángulos romos, eso va a ayudar de gran manera a el esclarecimiento del elemento utilizado. Pero pueden ser otros, por ejemplo, una punta triangular, una punta redondeada, plana, una punta en cruz, en estrella. Miremos algunos ejemplos. En la parte superior de esta diapositiva encontramos un cuchillo convencional. Y sabemos nosotros que el cuchillo pues, es cortante por una sola de sus bordes, mientras que por el otro es romo. Si el cuchillo es introducido por la punta, esta sería la característica de clase única de esta herida. La parte cortante, el borde cortante del cuchillo me va a dar un ángulo agudo, mientras que la parte roma, el lomo del cuchillo, me va a dar un ángulo redondeado. La labor entonces del perito consistiría en describir la herida. Ejemplo, herida de tantos centímetros de longitud, de bordes nítidos, de bordes bien definidos, con un ángulo agudo ubicado a la derecha y arriba, a la derecha o abajo, y un ángulo romo ubicado en tal parte. Pero puede ser otra. Por ejemplo, esta herida con 2 ángulos agudos es ocasionada con este tipo de elementos.
es decir, un elemento que tiene dos bordes cortantes. Al ser introducido, pues cada borde cortante me dará un ángulo agudo. Pero podemos encontrar una herida diferente. Por ejemplo, esta herida, como veíamos en el ejemplo anterior, en cruz, es ocasionada por este tipo de elementos, que tienen unas muescas en su punta, como este destornillador de estrella, que al ingresar a la piel, pues me va a dibujar las muescas, las salientes que tiene el elemento al vulnerar la piel. Otra situación, esta, es una herida redondeada con este tipo de elementos, un picahielo que es redondo, me dará este tipo de lesiones. Igual una puntilla me daría este tipo de heridas. Si encuentro yo heridas redondeadas, pero con un patrón paralelo, orientaría hacia que las lesiones fueron ocasionadas con este tipo de elementos punzantes. Pero si la herida tiene esta descripción, este trayecto zigzagueante, podría orientarnos con nuestra descripción a el uso de estos elementos utilizados en cocina, que son estos cuchillos que tienen unos bordes aserrados. Decíamos también que un mismo elemento puede ocasionarme diversas clases de heridas. Miren, depende cómo yo lo esté usando. Dábamos el ejemplo de que si yo lo uso por la parte cortante y lo deslizo, pues me dará una herida característica larga, poco profunda. Pero si lo utilizo por la parte puntuda, por la punta del elemento, y solo lo introduzco algunos centímetros, me dará este tipo de lesión. Dos ángulos agudos, perdón. Si lo introduzco hasta la mitad de la hoja, el comportamiento de un cuchillo típico, un ángulo cortante y un ángulo romo. Pero si la introducción del cuchillo es hasta la empuñadura donde no tiene filo por ninguno de los dos bordes, me dará este tipo de lesiones. Entonces, esa es la invitación a que no utilicemos el nombre del elemento vulnerante porque podemos incurrir en estas dos situaciones, que estemos dando un juicio de responsabilidad, un juicio de valor, y segundo, que nosotros desconocemos cómo se utilizó el elemento para vulnerar a una persona. Describiríamos entonces cuáles son las características únicas de clase encontradas. De acuerdo a el tipo de arma utilizada, y volviendo, el primer objetivo específico de este tipo de necropsias, me permite a mí clasificar las heridas de esta forma. Primero, heridas incisas, también conocidas como heridas por deslizamiento, heridas cortopunzantes, heridas punzantes y heridas cortocontundentes. Son diferentes. Y la descripción detallada, prolija, de estas heridas no le permitirán al investigador establecer qué tipo de arma fue utilizada. No nos corresponde a nosotros, mas sí la descripción. Entonces, primero, heridas incisas o por deslizamiento. Su nombre es muy claro e indica cómo se utilizó el arma. Es el transcurrir del borde cortante del arma sobre la superficie de la piel. El paso del filo del elemento sobre la superficie de la piel. Son heridas largas, extensas, pero poco profundas. Pensemos en una cuchilla de afeitar que se desliza sobre la piel. Nos va a comprometer seguramente pues la piel, el tejido celular subcutáneo y a lo mejor algunos planos no profundos, pero sí subdérmicos. Los bordes, obvio, son muy definidos, son bordes nítidos, fácilmente afrontables.
Generalmente no son fatales. Por supuesto, hay excepciones. Y las excepciones se encontrarán en aquellas áreas del cuerpo en donde debajito de la piel hay estructuras fundamentales, importantes, generalmente sanguíneas, vasos sanguíneos. Y el ejemplo es claro en el cuello, que debajito de la piel del cuello pues tendríamos inicialmente las venas yugulares, igualmente las arterias carótidas. Una variante de este tipo de heridas incisas o por deslizamiento son las denominadas heridas en tajo, cuando se le da una angulación al elemento. Piensen en un cuchillo que no está perpendicular a la piel, sino formando una angulación. Pues nos va a sacar, disculpen la expresión, como una rebanada de la piel, un colgajo, que igual nos da esa característica clásica y solo compromete piel y tejido subcutáneo. Esta es una imagen de una herida incisa o por deslizamiento. Entonces miremos, los bordes son absolutamente nítidos, definidos, fácilmente afrontables y compromete piel y tejido subcutáneo. Y corresponde al deslizamiento del elemento sobre la superficie de la piel. Aquí vemos igualmente este tipo de heridas incisas. Vemos 3, seguramente con 2 intentos previos muy superficiales, mientras que el tercero, el más inferior, pues sí ya es un poco más profunda, pero nos dan todas las mismas características. Bordes nítidos, largos, heridas largas y superficiales. Estas heridas por deslizamiento, me olvidé decirles, los ángulos igualmente nos da 2 ángulos agudos. Miremos que todas tienen la misma característica, 2 ángulos agudos, igual 2 ángulos agudos. Ustedes me imagino que van a utilizar esa valiosa herramienta de la cual yo he insistido mucho, que es la fotografía, y si van a utilizar fotografías cercanas en detalle, no olviden el uso del testigo métrico para que tenga validez probatoria. Estas, por supuesto, no lo tendrían. Estas son las heridas en tajo, que aparecen cuando el elemento que está ocasionando la lesión tiene un ángulo, no se utilizó perpendicular, sino un ángulo en relación con la piel afectada. Traigo estas 2 imágenes para que ustedes ya vayan viendo cuáles serían las diferencias entre una herida hecha pre-mortem y una herida hecha post-mortem. Ambas son muy parecidas, son heridas hechas en tajo, pero si ustedes ven aquí hay una respuesta inflamatoria. Hay sangrado, hay formación de coágulos, hay eritema, mientras que los bordes y las características de las heridas hechas post-mortem son muy diferentes. No hay respuesta inflamatoria en los bordes, no hay salida de sangre, son bordes completamente anémicos. De acuerdo, vuelvo atrás para que no perdamos el hilo. Estas heridas, para contribuir al tipo de alarma, primero ya hablamos de las heridas incisas por deslizamiento. Hablaremos ahora, de acuerdo al tipo de arma, las heridas cortopunzantes. ¿Cuáles son las heridas cortopunzantes? Son aquellas en las cuales las características de clase de esta herida es que son más profundas versus la longitud. Y ¿cuándo la encontramos? Pensemos en un cuchillo que es introducido con fortaleza en el cuerpo, pues la introducción de la hoja del cuchillo en el interior del cuerpo me va a dar una profundidad. Esta profundidad no es exacta a la longitud de la hoja. ¿Por qué? Porque puedo utilizarla hasta la mitad del cuchillo, no lo introduzco todo. O lo contrario, si yo un cuchillo lo introduzco con muchísima fortaleza, la elasticidad de los órganos y los tejidos me va a dar una profundidad un poco mayor
de la longitud de la hoja. Los bordes son igualmente fácilmente definidos y afrontables, pero la diferencia es en los ángulos. Los ángulos de la herida van a ser diferentes. Un ángulo es agudo, mientras que el otro ángulo es romo. El ángulo romo, pues por el lomo del cuchillo, que no tiene esa superficie cortante. Y así son las características de clase. Miren, si ustedes me creen, este ángulo es agudo y este ángulo es romo. Aquí se ve mucho mejor. Un ángulo agudo y un ángulo romo. Los bordes continúan siendo definibles y fácilmente afrontables. La diferencia estriba, primero, en los ángulos y segundo, en la profundidad de la misma. Vemos igualmente un ángulo agudo, un ángulo romo. Aquí veríamos dos ángulos agudos y un ángulo romo. ¿Por qué aparece esta situación? Cuando bien sea el agresor que le da un giro al cuchillo, el cuchillo ingresa, pensemos, ocasionándome esta herida, se le da un giro al cuchillo y sale el cuchillo con otra ruta. Me daría entonces dos ángulos agudos. O bien sea que la víctima, pues en su afán de defenderse, se mueva y me daría ese trayecto. Pero igual continúan siendo identificables los ángulos agudos y el ángulo romo. Esa característica de clase de los ángulos y de los bordes se traduce a los órganos internos. Aquí vemos una herida del miocardio, del corazón, en donde establecemos la diferenciación de las heridas, de esa herida por elemento cortopunzante. Un ángulo agudo, un ángulo romo. ¿Para qué es interesante esto? Uno, ya lo estamos diciendo, para conocer el tipo de arma, pero hay otro dato muy valioso, es lograr ubicar la posición víctima-victimario. Si estaba delante de él, a un lado. Y tercero, lograr aproximarnos hipotéticamente a si el agresor era diestro o era zurdo, por la manera como el sujeto coge el elemento cortopunzante. Aquí igual no se ve muy bien, pero es una herida del corazón en donde veríamos el ángulo agudo y el ángulo romo. Ángulo agudo, ángulo romo, bordes afrontables, uso de elemento de este testigo métrico. Igual, ángulo agudo, ángulo romo, bordes afrontables. Ángulo agudo, ángulo romo. Ángulo agudo, ángulo romo. Ángulo agudo hacia aquí abajo y a la izquierda. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros? Tiene una herida de tantos centímetros, de bordes nítidos, afrontables, definidos, con un ángulo agudo el cual se encuentra hacia la izquierda del sujeto y hacia abajo, mientras que el ángulo romo se encuentra hacia la derecha y hacia arriba. El movimiento del agresor o el movimiento de la víctima puede darnos heridas caprichosas, pero que aún continúan dándome esas características de clase. Bordes definidos, un ángulo agudo y un ángulo romo, pero con un trayecto como diferente y es, insisto, ocasionado por el movimiento de la víctima. Este tipo de heridas, así como en B, reciben un nombre en patología forense que es el nombre de heridas en cola de golondrina. Miren aquí este cadáver está siendo abordado, es la incisión submentoniana suprapúbica. Aquí está expuesto el peto esternal, en donde vemos una herida en la piel de las mismas características, que es coincidente con esta herida que tiene aquí en este espacio intercostal. Si nosotros afrontamos la piel, vamos a observar que esta herida estaría superpuesta a esta herida en
en este plano interno. Bien. Entonces esta herida pues nos va a dar la forma del arma. El ángulo es lo que comentábamos, nos orientaría hacia el uso del elemento, si el sujeto es diestro o es zurdo. Y algo más, dependiendo de el ingreso del cuchillo en la piel, nos podría orientar, porque no todas son idénticas. Yo puedo ocasionar con un mismo elemento heridas en varias partes del cuerpo y las voy a encontrar diferentes. Unas más abiertas que otras, que orientan también hacia si la piel se encontraba relajada o tensionada en el momento de la agresión. Y algo también interesantísimo es si la hoja del cuchillo fue paralela a las líneas de Langhers o estas líneas de tensión que tenemos todos en la piel. Si iba a favor, entonces la herida sería muy cerrada, mientras que si iba en contra de las líneas de tensión o líneas de Langhers, sería en contra. O líneas de clivaje. Bien. Entonces, estas líneas de clivaje, ustedes lo saben muy bien, son respetadas, utilizadas por los cirujanos, sobre todo los cirujanos plásticos. En el momento de hacer una incisión, ellos siguen las líneas de Langhers para minimizar la magnitud de las cicatrices cuando esta herida repare. Entonces, si el elemento que estamos analizando va a favor de las líneas de Langer, pues la herida será cerradita, mientras que si va en contra de las líneas de clivaje de Langers, será más abierta. Miremos aquí el ejemplo clásico. Estas dos heridas son ocasionadas con el mismo elemento. Aquí la vemos un poco más pequeña, hasta cierto punto cerrada versus esta, porque esta está a favor de las líneas de clivaje, mientras que esta está en contra. Entonces, la separación de los bordes en este caso pues será mayor. Para establecer el tipo de arma, encontramos una tercera que son las heridas punzantes. Estas heridas punzantes son utilizados por esos elementos que tienen como único ingrediente la punta, no tienen corte. Entonces, la herida será redondeada. Es una herida mucho más profunda al diámetro. Realmente en la piel nosotros podemos incluso en un servicio de urgencias minimizar la magnitud y la gravedad de estas lesiones porque en la piel no son muy dramáticas, son heridas relativamente pequeñas, mientras que el problema está en la cantidad de elemento que ingresó al cuerpo que pudo haberme lesionado órganos internos. Puede tener, digamos, y sigamos utilizando este ejemplo, este destornillador de estrella, si es introducido con mucha fortaleza, introduce toda la hoja, inclusive esta parte de la empuñadura de este elemento puede lesionar la piel, dándome un eritema, un enrojecimiento alrededor de la herida que puede confundir al investigador o al perito pensando que se trata de un anillo de contusión, recuerden lo que vimos en clase pasada. Mientras que en este ejemplo es el impacto que utilizó o que ocasionó mejor la empuñadura alrededor del orificio. Entonces, no confundirlo con anillo de contusión. En tórax y en abdomen, pues, son los sitios más graves porque pueden lesionarme órganos internos y ocasionar pues severas hemorragias. Estas son las heridas típicas de mecanismos punzantes en la piel. Entonces, insisto, miren, aquí esto es en el hipogastrio, en donde vemos varias heridas ocasionadas con este tipo de mecanismo punzante, que nosotros podemos minimizar la gravedad de las mismas, porque por fuera en piel no son muy dramáticas, pero el problema es en el interior del cuerpo. Igual comentario.
Si miramos en detalle, vemos que estos tienen un patrón diferente. Además de ser redondeadas, me dan este patrón en cruz que orienta hacia el tipo de elemento utilizado. En este ejemplo sería un destornillador de estrella. Entonces la descripción ayudaría mucho al proceso investigativo. Como cuarto tipo de heridas para determinar el tipo de arma son las heridas cortocontundentes, ocasionadas por aquellos elementos que mezclan esas dos condiciones, el corte y la fuerza, la contundencia, la masa. Ejemplos de este tipo de mecanismos cortocontundentes son los ocasionados con hachas, con machetes, que combinan esas dos condiciones. Cuando examinamos la piel, veremos que los bordes son nítidos por esta condición. Son relativamente fácilmente afrontables. La diferencia de las anteriores es por el compromiso dado por la contundencia con que se utilizó el elemento. Entonces encontraríamos, además de los bordes de las heridas, perilesionalmente encontraríamos edemas, equimosis, hematomas, compromisos de órganos internos. Los más usuales son las fracturas. Piensen en alguien que es agredido con este tipo de elemento y el sujeto se defiende poniendo los antebrazos, entonces encontraríamos de pronto fracturas de huesos largos de los antebrazos. En cráneo, igual, fractura de huesos de cráneo. Aquí vemos una herida de un mecanismo cortocontundente. Entonces los bordes son relativamente fácilmente afrontables, pero hay un gran edema perilesional y puede haber fractura de óseas adyacentes o subyacentes. El segundo objetivo específico es establecer el patrón de lesión. Ya vimos, el primero era acercarnos al tipo de arma utilizada. El segundo objetivo es establecer el patrón de lesión. Porque dependiendo cómo se utilice el elemento, que ya lo identificamos, nosotros podemos conocer el patrón de lesión. Este patrón de lesión también puede apoyarnos en pensar cuál fue la secuencia de eventos, cuál lesión fue primero, cuál fue posterior. Entonces, de acuerdo a este patrón de lesión, las heridas se clasifican de esta manera: heridas de vacilación, heridas de defensa, heridas de degüello, de decapitación, de desmembración y overkill. Miremos cada una en detalle. De vacilación, defensa, degüello, decapitación, desmembración y overkill. Cada una de ellas tiene un patrón específico de lesión. Primero está la herida de vacilación y su nombre pues es obvio. Son aquellas heridas que se ocasionan con la persona que duda, vacila en hacer la herida más o menos grave. Generalmente obedece a propósitos suicidas. Pensemos en aquellas personas que intentan cortarse las venas de los antebrazos y dudan en ocasionar. Muchas veces lo hacen más por llamar la atención que otra cosa. Y es una herida de deslizamiento, recordemos que ya la vimos, heridas incisas por deslizamiento, de bordes nítidos, de bordes afrontables, son extensas, poco profundas. Entonces, cuando se utiliza este elemento sobre la piel, pues me da este tipo de heridas de vacilación. Repito, tiene propósitos generalmente suicidas y en ese sentido las encontramos en algunos sitios específicos: en el cuello, en el pliegue de los antebrazos, en las muñecas. Generalmente son varias, no es única, aunque puede encontrarse única, pero generalmente son varias, son paralelas y tienen esas mismas características. Sin embargo, no se debe descartar situaciones que pueden ser de ocurrencia frecuente, como las torturas,
cuando quieren hacer confesar a una persona, entonces utilizan este tipo de elementos y le hacen estos pequeños cortes en diversas áreas de sus miembros. Aquí vemos varias heridas incisas por deslizamiento con este patrón paralelo, y son heridas ocasionadas, eso, cuando la persona duda. Entonces son por eso heridas de vacilación. Segundo, heridas de defensa. También, y por fortuna, pues estos nombres son fácilmente entendibles, porque estas heridas de defensa ocurren cuando el sujeto, en su afán de preservar la vida, se defiende y intenta proteger sus órganos vitales, su cara, su tórax, o intenta quitarle el arma agresora a su oponente. Estas heridas de defensa igualmente son heridas incisas. Cuando piensen en alguien que va a agredir a un sujeto y este sujeto víctima trata de quitarle el cuchillo y el cuchillo se desliza por el interior de su mano, ocasionándome heridas incisas. Pero igualmente pueden ser heridas cortopunzantes. El mismo ejemplo, me van a agredir con un cuchillo y yo pongo mis antebrazos protegiendo mi cara y el sujeto me introduce el cuchillo en la cara posterior de mis antebrazos. Entonces pueden ser heridas incisas, pueden ser cortopunzantes, pueden ser punzantes si la agresión es con un destornillador de estrella, o pueden ser cortocontundentes si me van a agredir con un machete, con un hacha, y yo hago ese movimiento defensivo y las heridas las puedo encontrar en diversas partes del cuerpo. Entonces, miren, estas serían las condiciones de defensa. Cuando yo intento quitar el cuchillo, cuando me protejo con los antebrazos o los brazos para defenderme. Y las heridas pues, pueden ser baleadas. Aquí vemos heridas incisas en el interior de las manos, en la palma de la mano y en la cara anterior de los dedos. Aquí también en este pliegue interdigital del primero y segundo dedos, cuando se desliza el cuchillo, me da este tipo de heridas de defensa. Cuando me protejo con las manos y me ocasionan heridas cortopunzantes. Heridas incisas en palma de las manos. Las uñas. Bien. Un tercer tipo de heridas son las heridas de huello. Es aquella herida amplia, incisa, por deslizamiento, usada en el cuello. Generalmente son heridas muy dramáticas. Se encuentran en la cara anterior del cuello, son graves, profundas y pues usualmente son mortales. Lo comentábamos previamente por el hecho de encontrarse debajo de la piel del cuello estructuras vasculares importantísimas. Suceden cuando el elemento se desliza utilizando su filo en el cuello. En estas heridas de cuello de ángulos redondeados y el sitio en donde el arma se despide de la piel dándome un ángulo agudo. Pero ya ha hecho el daño, por supuesto. Entonces encontramos una cola de salida superficial, aguda, el sitio en donde ingresa el elemento, que es profundo y generalmente romo. Esto indica cómo fue manejada el arma. Generalmente el agresor está ubicado en la parte posterior
en la espalda de la víctima, entonces me va a indicar si el sujeto es derecho o es zurdo, como lo estaba manejando. No siempre es un único trazo. A veces en casos de torturas o de mucha sevicia se pueden utilizar varios tajos, varios trazos. Aquí lo recomiendo, de pronto si ustedes pueden, antes de suturarla, después de que hacen el procedimiento de necropsia, utilicen pegante, este Super Bonder, que me permite a mí afrontar con exactitud los bordes de la herida. En estas heridas es frecuente encontrar otro hallazgo que es el embolismo aéreo. Si se corta la vena yugular, pues el corazón al actuar como bomba pues puede introducir una gran cantidad de aire a través de la vena yugular y ocasionar la muerte ya no por hemorragia sino por embolismo aéreo. Entonces, si ustedes cuentan con la ayuda de rayos X o acuérdense de esa ayuda que nosotros tenemos de hacer una pequeña ventana en el pericardio, llenarlo de agua y luego al hacer una punción pequeña en cavidades derechas del corazón, esperar a ver si hay burbujeo proveniente del interior del corazón. Entonces nos daría el diagnóstico de un embolismo aéreo. Estas son las heridas por degüello, insisto, son heridas muy dramáticas, amplias, en donde podemos identificar pues el sitio de entrada, que es profundo, bordes romos, y versus el sitio donde sale el cuchillo. Entonces aquí veríamos el sitio en donde ingresa, que es un borde, un ángulo romo, la profundidad, la severidad, se desliza dándome bordes definidos y el sitio en donde se despide el arma pues es un ángulo más fino, más agudo. Vean ustedes, aquí hay varios tajos. Este es el ángulo de entrada y la salida en donde se despide el arma dándome esta escoriación. Un ángulo profundo, romo, y ángulo agudo de salida. Igual características. Con terribles estas heridas. Ustedes ven aquí la sección completa de la tráquea, sección de la arteria carótida, y seguramente aquí podríamos visualizar también la sección de las venas yugulares. Aquí lo vemos bien. Entonces, sección de la tráquea, aquí sección de la carótida y sección de la vena yugular. Bien. Una cuarta forma de este tipo de determinar el tipo de heridas, el patrón específico, estaría la decapitación. También su nombre lo indica, es cuando es aquella herida amplia, dramática del tronco. Usual es el uso de elementos cortocontundentes para este tipo de acciones. En nuestro medio, los machetes, las hachas, las motosierras, para lograr desprender la cabeza del tórax. Pues compromiso de todos los órganos del cuello, no solamente estructuras blandas, sino también la columna cervical. Un quinto patrón específico de lesión es el desmembramiento. Realmente el desmembramiento, el hallazgo del desmembramiento no orienta más hacia la causa de la muerte, sino que el propósito del desmembramiento es aquel que tienen las personas agresoras de ocultar el cuerpo o los fragmentos del cuerpo para impedir una pronta identificación. Entonces el cuerpo la causa de muerte puede ser diferente, puede ser un proyectil de arma de fuego, puede ser asfixia, sino que después de fallecida la persona lo desmembran para ocultar, insisto, los fragmentos corporales.
Sin embargo, en estos casos de desmembramiento es útil hacer un análisis de los bordes de las heridas para establecer si las heridas fueron hechas en vida o ya cuando la persona había fallecido. Los bordes en este caso pues serían bordes anémicos. Usualmente los desmembramientos los hacen pues cercanos a las articulaciones, ¿no? No en mitad de muslo, sino buscan la cadera, las rodillas, para hacer más fácil ese desmembramiento. Buscar la causa de muerte en otra parte, eso sí es la recomendación fundamental. Examinar muy bien los bordes para establecer si son anémicos o no, es decir, si fueron hechos en vida o después de que la persona fue muerta. Si no es fácil hacer el diagnóstico a simple vista de la vitalidad de los bordes, pues sugiero que se corte o se envíe un fragmento de piel de este borde para que en histología logre el patólogo determinar la vitalidad de este borde. Hay gente que utiliza pues estrategias. Mira aquí, por ejemplo, un hueso largo en el cual se utilizó una sierra eléctrica para el corte. Entonces no siempre es sobre las articulaciones. A veces se encuentran los elementos que se fueron utilizados para el desmembramiento. Los bordes son burdos. En este caso son bordes ya anémicos. Indican que el desmembramiento se hizo después de que la persona hubiese fallecido. Yo paso estas imágenes muy rápidas por su dramatismo, que no es mi interés, sino otro. Una sexta forma de establecer el patrón de lesión es la denominada overkill. Ustedes que dominan el idioma inglés, pues entenderían que un overkill es como una sobrematada. Y es eso, justamente. Son múltiples heridas, muchas veces innecesarias, para ocasionar la muerte. Con una sola hubiera sido suficiente para quitarle la vida a la persona, pero si se utiliza el odio, la sevicia, los celos, se puede encontrar este tipo de heridas. Entonces, sin discriminar, se utilizan o se encuentran mejor este tipo de patrón de lesión overkill en asocio con crímenes pasionales. Entonces, en estas comunidades LGBTI, en feminicidios, es usual encontrar el overkill. Hacer muchas fotografías, diagramas, sobre todo para establecer la ubicación. Por el estrecho asocio con crímenes pasionales vale la pena, entonces, en el procedimiento de necropsia, tomar suficientes muestras para esclarecer un delito sexual conexo. Estas se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo. El overkill. Aún miren en cuero cabelludo. Bien. El tercer objetivo específico de nuestra autopsia hecha en estas personas consiste en establecer si las lesiones fueron hechas en vida o, por el contrario, ya se ocasionaron cuando el sujeto había fallecido. Entonces, el interés forense, el interés que nosotros podríamos tener para dilucidar esta duda, es estudiar muy bien las características de cada una de las heridas, hablar con la autoridad, leer muy bien el documento de acta de inspección de escena para lograr en contexto orientarnos un poco hacia ellas. Sin embargo, yo he hecho aquí como un listadito de las diferencias de los bordes, tanto en el sujeto vivo como en el fallecido. Entonces, miren, los bordes
hechos en una persona viva son bordes tumefactos porque hay respuesta inflamatoria del cuerpo, entonces los bordes son tumefactos, cosa que no sucede en el cadáver. Los bordes, si nosotros al tacto y a la presión lo hacemos, encontraríamos bordes duros, mientras que aquí en el cadáver los bordes son blandos. También por respuesta inflamatoria y respuesta vital, los bordes de la herida se retraen, se separan, mientras que aquí no, la herida permanece fácilmente afrontable, casi no se separa. Hay infiltrado de sangre, formación de coágulos, mientras que en el cadáver no se encuentra eso. Si tenemos dudas, entonces tomaríamos una muestrica de este borde de la herida y la enviaríamos a patología y el patólogo en su examen microscópico nos hablará de la aparición de estas células de respuesta inflamatoria. Hemorragias. En el vivo, en el cadáver ya no hay hemorragia de tejidos adyacentes, no hay formación de coágulos en el cadáver, mientras que en el vivo sí hay formación de coágulos tanto en la herida como en la región subdérmica. Esta es una herida típica hecha en post-mortem. Vean ustedes que pues no sabemos si son blandos o duros, pero me da la impresión de que son bordes muy blandos, completamente anémicos, no retraídos, etc. El cuarto objetivo específico de la herida hecha de las muertes ocasionadas con este tipo de elementos es lograr establecer si hubo más de una arma agresora. Si encontramos varias heridas, debemos hacer un análisis detallado de cada una de ellas. No decir que presenta 3, 4 heridas con características similares, no, sino que cada una tenemos que medirla. Yo aconsejo para la medición de las heridas que lo hagamos con los bordes afrontados, no los bordes abiertos, porque aquí juegan varias cositas. Uno de ellos es, acuérdense, la vitalidad de la piel. Otro, las líneas de clivaje. Otro, la defensa que pudo haber ocasionado la persona. Entonces yo prefiero que en lo posible afrontemos la herida y luego sí la medimos. En todas, después de medirlas, debemos tener un dato aproximado de la profundidad de la misma. No es 100% fiel que nos dé la longitud de la hoja del arma, por múltiples circunstancias. 1, la fortaleza con que fue introducida. 2, el movimiento de la víctima. Y en algunas ocasiones puede ser mayor la profundidad que la verdadera longitud del arma, pero esto sí nos da una aproximación. Entonces, si nosotros medimos todas las profundidades de las heridas, pues nos orientará a que todas fueron ocasionadas con el mismo elemento. Hay heridas atípicas como las que vimos al comienzo, que cuando se gira el arma o cuando la persona se mueve, pues nos dará unas heridas irregulares que debemos tener en cuenta para no aventurarnos en afirmar o descartar que fue una sola o varias armas las que pueden ocasionarlo. Entonces, una arma cualquiera puede generar diversos tipos de heridas. Nosotros generalmente no recibimos las armas en el procedimiento de necropsia, pero eventualmente podemos recibirlas. Pensemos en un caso que yo en concreto recibí, es una herida con un elemento cortopunzante hecha en la cabeza, pero el sujeto no pudo retirar el cuchillo, quedó impactado en tabla craneana. Entonces, este cuchillo nosotros también debemos manejarlo con prudencia, porque del arma se pueden obtener varias cositas, ¿no? Huellas dactilares, muestras de sangre o restos de sangre del agresor para hacer cotejo con lesiones y con prendas. Entonces miren ustedes que hay heridas absolutamente atípicas. Cuando el sujeto se mueve o cuando el arma se mueve, nos dan heridas, en este caso una herida como en una S, pero igual podemos nosotros observar el ángulo romo y el ángulo agudo en donde se despide el arma con esta escoriación. Movimiento caprichoso por el movimiento de la víctima o
del cuchillo sobre la piel. Giros del arma, movimientos de la víctima, nos dan heridas atípicas. Vean este en cuello, por el movimiento de la víctima en este caso. Hay heridas muy rarísimas que no es lo usual encontrar orificio de entrada más orificio de salida. Vean ustedes, este es un orificio de entrada del cuchillo y una atraviesa la piel y hay orificio de salida, pero seguramente entra y sale, entra y sale, entra y sale, nos da este tipo de heridas pues muy extrañas. Debemos ser prudentes cuando, si por alguna situación ustedes reciben la orden de la práctica de una necropsia en un cadáver descompuesto, si está en esta etapa enfisematosa, que es cuando el cadáver despide los olores más desagradables, a veces hacemos las autopsias a veces por salir del paso, las hacemos muy rápido y descuidamos lesiones que pueden ser importantes. Bien, en este caso, es un cadáver ya en estado de descomposición, en estadio enfisematoso y con el agravante de que fue incinerado. Un examen detallado nos da este tipo de lesiones. Aquí vemos otra lesión. El fuego al quemar la piel durante un tiempo pues puede ocasionarme este tipo de desgarraduras de la piel, pero esta es una herida diferente. Es una herida de bordes nítidos, pues por supuesto están retraídos ya por el proceso de descomposición, pero no se descarte que esta muerte fue ocasionada con un mecanismo cortopunzante. Igual, miren aquí ustedes, se ven los bordes de la herida muy nítidos. Aquí otra herida pequeñita. A lo mejor esa fue una herida por deslizamiento hecha en el cuello. Aquí, en detalle, se ve el ángulo de la herida, a pesar de que el cadáver estaba ya en estado de descomposición y con quemaduras. Entonces debemos ser muy detenidos en la descripción de la lesión. Entonces no se les olvide medirla muy bien, dar las características de los bordes, de los ángulos. Si no hay suficiente ilustración, apoyémonos de muchas fotografías generales, en detalle, utilizando el testigo métrico. A veces utilicemos diagramas, utilicemos calcos, que los calcos también nos pueden ayudar. El estudio de las prendas, el embalaje de las manos para recuperar evidencia, como en este caso sería sangre. A veces se requieren radiografías, moldes, videos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablábamos de las heridas ocasionadas con proyectiles de arma de fuego, la clase pasada, nosotros hablábamos de un protocolo que se establece, lo recuerdo rápidamente. 1.1 era el orificio de entrada, 1.2 el orificio de salida, 1.3 lesiones y 1.4 trayectoria. Acá, en estas heridas ocasionadas con armas blancas, también debemos respetar este protocolo. Entonces, si ustedes van a hacer un abordaje de un cadáver con este tipo de heridas, deben respetar este protocolo. Uno es la descripción externa, la descripción de la herida, bordes, dimensiones, hallazgos perilesionales, etc. Segundo, la profundidad aproximada de la misma. Digo aproximada porque no siempre es con exactitud. La profundidad es de 7.21, no, entonces es una profundidad aproximada. Tercero, la descripción también de las lesiones siguiendo esos planos anatómicos, la profundidad, topográficos, herida de piel, subcutáneo, músculos, órganos internos. Entonces, paso a paso, lo que fue ocasionando el elemento al ingresar al cuerpo. Y como cuarto punto, la trayectoria anatómica respetando los planos anatómicos, coronal, transversal y sagital. Entonces miremos rápidamente qué debemos incluir en cada uno de estos 4 puntos.
Primero, la descripción externa. ¿Cómo son los bordes de la herida? Lineales, pálidos, hemorrágicos, con equimosis perilesional, edematosos, uniformes. Miremos los ángulos. Si son dos ángulos agudos, dos ángulos romos, un ángulo agudo, uno romo, ¿en dónde está y hacia qué ubicación? La longitud siempre en centímetros. Evitemos eso de que hacemos en urgencias, en la historia clínica, herida de aprox 3, no. Entonces, con exactitud los bordes. ¿Cuánto mide con los bordes afrontados? ¿Cuánto mide con exactitud? ¿Cuál es la longitud de esa herida? Si no es lineal, que puede ser excepcional el número de trazos que tenga, como algunas fotografías que vimos en los ejemplos. Entonces aquí, herida de bordes lineales, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide cuando estén afrontados? Con un ángulo romo y un ángulo agudo. El ángulo romo se encuentra hacia la derecha y hacia abajo, mientras que el ángulo agudo se encuentra hacia la izquierda y hacia arriba. Cuando hay más de un trazo, describirlos. Los bordes equimóticos. A veces tendremos que utilizar diagramas, fotografías. Yo no diría que a veces, sino siempre. Ubicarla en la región anatómica exacta, localizada en tal región anatómica, y ahí, y lo mismo que hicimos en heridas con proyectiles de arma de fuego, debemos medirla a los puntos de referencia. Recordemos el vértex, el acromion, la línea media y el talón. Aquí un ejemplo para utilizaríamos un calco. Este es un calco, esta es una hoja de papel transparente, un acetato, que se ubica, esta es la tetilla de una persona, y aquí encontramos una herida. Aquí está ya los bordes afrontados utilizando un pegante Super Bonder. Entonces se pone el acetato y la tetilla me sirve a mí como punto de referencia. Entonces yo dibujo sobre el acetato la tetilla y dibujo la herida, porque esto me da la posición, la ubicación exacta en relación con este punto de referencia. Que la fotografía, como es manejable con zoom, pues no me daría la exactitud, pero si yo conservo el acetato, pues me va a dar a perpetuidad ese hallazgo. Entonces, 1.1 es la descripción de la herida. 1.2 es la profundidad aproximada. Entonces, esta siempre es en centímetros. No es 100% fiel, porque varía por estas dos condiciones. Uno, la elasticidad de los tejidos, y dos, la fortaleza con que se introdujo el arma. Para establecer la profundidad, no utilicen lo que algunos colegas hacen de usar sondas metálicas o elementos metálicos que se introducen desde la piel, desde afuera, hasta ver dónde tranca, porque esto puede generarme a mí trayectos caprichosos o agrandar la profundidad, aumentar la profundidad. Entonces yo más bien les aconsejo que durante el proceso de disección, examen interior del cuerpo, cuando tengamos el cuerpo ya expuesto, pues sí logramos dar con mayor aproximación la profundidad de la misma. El 1.3 son las lesiones siguiendo ese ordenamiento topográfico. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, músculos, etc. Si hay colecciones líquidas, establezcámoslas en centímetros cúbicos. Por ejemplo, hemotórax izquierdo en cantidad D. Entonces, medimos la cantidad que hay de esa colección líquida. Si hay fracturas, lesiones de huesos, de cartílagos, pueden eventualmente recuperarse cuerpos extraños que se les llevó el elemento en su trayecto, o puede el arma partirse, fracturarse y dejar un fragmento en el interior. Y el 1.4 es la trayectoria anatómica, ya lo recordé, respetando los planos anatómicos, que me dará entonces la trayectoria antero-posterior, izquierda-derecha, infero-superior o viceversa.
A veces hay trayectorias entrecruzadas, digamos, sobre todo en casos de overkill, que pueden encontrarse muchas heridas y ahí sería aventurado y más que aventurado como irresponsable dar esa trayectoria anatómica. Entonces aquí sí se pueden agrupar cuando hay muchas heridas. No hay trayectoria anatómica en heridas incisas y cortocontundentes. ¿Por qué? Recordemos, las heridas incisas son superficiales, no ingresan al interior. Igual, comentario para algún tipo de heridas cortocontundentes. Entonces, este último punto se omitiría en las heridas incisas y cortocontundentes. Las prendas, importantísimas. Reservemos las prendas porque podemos encontrar desgarraduras en las prendas que pueden ser coincidentes con las lesiones encontradas en piel. Pero también de las prendas nosotros podemos recuperar elemento material probatorio. Entonces describámosla, qué tipo de prenda es, de qué color, talla, marca, el estado de conservación, si existen desgarraduras, medirlas y cómo son los bordes, si son antiguos o recientes, porque pueden ser también por el uso de la prenda, y el asocio con las heridas que nosotros encontremos. Podemos encontrar en las prendas evidencia biológica, o no, manchas de sangre, de otros fluidos. Siempre lo he repetido, no embalen las prendas húmedas, esperemos el proceso de secado normal de la misma. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. Doc, yo tengo una duda. Por favor. Respecto al patrón de lesión, ¿es algo que nosotros damos como descripción o eso ya es una interpretación, pues como por parte de la fiscalía o algo así? No, nosotros sí podemos dar un patrón de lesión. Un patrón de lesión. Recuérdate ¿qué es patrón de lesión? Un patrón de lesión es aquella característica que me permite a mí establecer qué tipo de arma fue utilizada. Yo no voy a dar el nombre del elemento, pero con un patrón de lesión compatible con un elemento cortopunzante. ¿Cierto? Sí. Mientras que lesión patrón es otra cosa. Lesión patrón es el hallazgo de muchas heridas idénticas que me permiten concluir que todas fueron ocasionadas con el mismo elemento. Entonces nosotros, sin incurrir en ese riesgo de dar un juicio de valor, sí podemos escribir patrón de lesión. Consejo que yo les doy. Si van a utilizar ustedes la expresión patrón de lesión, escríbanlo más o menos en estos términos. Las características de la herida me permiten a mí intuir un patrón de lesión compatible con, ¿sí? Compatible con. No aseguren a pie juntillas 100% porque podemos equivocarnos. Pero entonces sí escriban con un patrón de lesión compatible con tal elemento. Ok, sí, señor. Pero digamos, en el caso de, por ejemplo, una herida de deslizamiento por vacilación en un suicidio en comparación con uno de defensa, pues digamos como que el corte no es como tan diferente, ¿no? Pues en el caso de que ambas sean, pues por deslizamiento. Sí, sí, claro. Es decir, yo puedo encontrar, y la pregunta es muy clara, muy interesante, yo puedo encontrar heridas de defensa, pero que sean a su vez de deslizamiento, ¿cierto? Sí, señor. O una herida cortopunzante que sea también con un patrón de defensa. Si yo puedo dar ese concepto con patrón de defensa, patrón de deslizamiento, patrón de degüello, eso lo puedo usar. Ok, listo. Muy bien, muchachos. Doc, qué pena. Yo tengo otra preguntita. ¿Cómo sería un ejemplo de las trayectorias entrecruzadas que dijimos que al final se agruparían? Sí. El ejemplo frecuente es el overkill. Entonces, imagínate tú, a manera de ejemplo, una persona que fue agredida muchas veces en la piel del tórax, ¿cierto? En la espalda, en región interescapular. Ahí encontraste 7 heridas, ¿sí? Entonces, el examen de la piel, tú ya te orientas que tiene un patrón de lesión compatible con overkill.
¿Eso qué indica? Que 7 veces el cuchillo ingresó al tórax. En el interior del tórax tú ves 7 heridas en el pulmón izquierdo, ejemplo, ¿sí? Pero tú no sabes cuál correspondió a cuál. Entonces ahí es mejor, en lugar de dar que la herida número 1, que es la más superficial, la más superior, perdón, fue la que comprometió el lóbulo superior. No. Entonces en estos casos es aventurado y mejor agrúpalas. Entonces tú dices que encontraste 7 heridas con elemento cortopunzante en tal región anatómica y en el interior encontraste el mismo número con una trayectoria similar en todas las heridas, que fue posterior o anterior. Pues ahí las agrupas. No des una por una, sino agrupadas. Ah, ok. Gracias, Doc. Vale, Sara. Muy bien, muchachos, parece que no hay más preguntas, entonces les agradezco que hayan asistido a mi clase y continuaremos pendientes de nuestros próximos temas. Un abrazo para todos y buen fin de semana. Gracias, Doc.